Hay algo que casi nadie te dice cuando empiezas a investigar el ayuno. El tiempo no es una variable neutral. No es lo mismo estar 12 horas sin comer que 16, y 16 no produce los mismos efectos fisiológicos que 36. La diferencia no es solo de cantidad, es de categoría. ¿De qué combustible usa tu cuerpo? ¿De qué señales hormonales se activan? Y sobre todo, de cómo tu metabolismo decide responder. Hoy vamos a recorrer cada una de esas ventanas con calma, apoyados en investigaciones publicadas en revistas científicas, revisadas por pares. No vengo a prometerte resultados ni a decirte qué hacer. Vengo a mostrarte la evidencia disponible, explicarte los mecanismos que los investigadores proponen y darte herramientas para que tú, junto a un profesional de salud si es necesario, puedas tomar decisiones más informadas. Dicho eso, comencemos por el principio. ¿Qué está haciendo realmente tu cuerpo mientras no comes? Para entender por qué importa la duración, primero hay que entender cómo el cuerpo maneja la energía en ausencia de alimento. Durante las primeras horas después de una comida, el organismo trabaja en lo que se llama estado postprandial. Procesa los nutrientes, eleva la insulina para facilitar la absorción de glucosa y almacena el excedente. Una parte va a los músculos y al hígado en forma de glucógeno. Otra parte, si hay sobrante, va al tejido adiposo. A medida que pasan las horas y la glucosa en sangre baja, la insulina también baja. Es en ese momento cuando el cuerpo empieza a invertir el proceso. Saca glucosa del glucógeno almacenado en el hígado para mantener el nivel de azúcar en sangre estable. Según investigadores del metabolismo energético, la capacidad de almacenamiento hepático de glucógeno varía entre personas, pero en términos generales puede sostener al organismo durante un periodo que va de 8 a 15 horas, dependiendo del tamaño corporal, la actividad física previa y la composición de la última comida. Cuando esas reservas se agotan, el cuerpo enfrenta una decisión metabólica. ¿De dónde saca energía ahora? Y es ahí, en esa transición, donde las distintas ventanas de ayuno empiezan a diferenciarse de forma significativa. Empecemos con la ventana más corta, 12 horas. Si te has preguntado alguna vez si el simple hecho de no comer después de cenar hasta el desayuno del día siguiente cuenta como ayuno, la respuesta es sí. Técnicamente ya lo estás haciendo. ¿Pero qué produce ese periodo en tu fisiología? Un grupo de investigadores de la Universidad de Salk publicó en Cell un estudio donde siguieron a ratones con acceso a la misma cantidad de calorías, pero unos podían comer en cualquier momento y otros solo en una ventana de 8 a 12 horas. Los ratones con la ventana restringida mostraron menos acumulación de grasa corporal, incluso con la misma ingesta calórica total. Cuando el estudio se trasladó a humanos con factores de riesgo metabólico, los participantes que siguieron una ventana de 10 horas durante 12 semanas vieron mejoras en el colesterol y en la presión arterial, además de una ligera reducción de peso. Sin embargo, hay algo importante que anotar. En personas sin factores de riesgo y con un metabolismo relativamente sano, 12 horas de ayuno podría no ser suficiente para desencadenar los procesos de movilización de grasa de forma intensa. El glucógeno del hígado puede mantenerse disponible durante todo ese periodo en muchos individuos. Lo que sí ofrece 12 horas es una señal de orden metabólico. Le dice al cuerpo que hay momentos de alimentación y momentos de descanso digestivo, lo cual en sí mismo tiene valor para la regulación hormonal a largo plazo. Piénsalo como establecer un ritmo circadiano alimentario. No es un sprint de quema de grasa. Es más bien la base sobre la que construir. El protocolo de 16 horas de ayuno, seguido de una ventana de alimentación de 8 horas, es probablemente el más extendido en la conversación pública sobre este tema. Y hay razones para eso. Tiene una base de investigación razonablemente sólida y es lo suficientemente manejable para muchas personas. Un metaanálisis publicado en Obesity Reviews en 2020 que analizó múltiples ensayos clínicos sobre alimentación restringida en el tiempo, encontró que los participantes, que seguían protocolos de entre 14 y 16 horas de ayuno, tendían a reducir su ingesta calórica total
de forma espontánea, sin que se les pidiera que contaran calorías. Esto sugiere que comprimir la ventana de alimentación podría tener un efecto regulador sobre el apetito. Investigaciones sobre el ritmo circadiano también apuntan a que el momento del día en que se ubica esa ventana podría ser relevante. Un estudio de la Universidad de Murcia en España, en colaboración con investigadores de Harvard, exploró si comer más temprano en el día producía diferencias en la pérdida de peso en comparación con comer más tarde. Los resultados indicaron que los comedores tempranos tendían a perder más peso durante el período del estudio, aún controlando la cantidad de calorías. Esto sugiere que el reloj biológico interno podría interactuar con el ayuno de formas que todavía estamos entendiendo. Ahora, ¿por qué muchas personas llegan a un punto de estancamiento con este protocolo? Una hipótesis que manejan varios investigadores es la adaptación metabólica. Cuando el cuerpo experimenta el mismo patrón de forma repetida y prolongada, podría aprender a operar de manera más eficiente dentro de ese patrón, reduciendo gradualmente su gasto energético. No es un fracaso personal, es biología de supervivencia. El organismo es extraordinariamente bueno ajustándose a lo predecible. Esto no invalida el protocolo de 16 horas, pero sí sugiere que la variación podría ser un componente importante para evitar ese ajuste. Cuando el ayuno supera las 16 o 17 horas y se extiende hasta las 24, la fisiología entra en un territorio diferente. No es solo una cuestión de más tiempo. Hay cambios cualitativos en lo que el cuerpo está haciendo. Uno de los procesos más documentados en este rango de tiempo es la autofagia, un mecanismo celular de limpieza interna. La palabra viene del griego y significa, literalmente, comerse a uno mismo, aunque de forma muy regulada. Las células descomponen y reciclan componentes internos dañados o disfuncionales. El biólogo japonés Yoshinori Ohsumi recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2016 precisamente por sus investigaciones sobre este mecanismo. Estudios posteriores han explorado en qué momento del ayuno la autofagia se intensifica de forma notable, y aunque los tiempos varían entre individuos, muchas investigaciones apuntan a que se vuelve más activa a partir de las 16 a 24 horas, especialmente en personas que además hacen ejercicio. En paralelo, investigaciones sobre marcadores metabólicos durante el ayuno prolongado han documentado incrementos en los niveles de cetonas en sangre. Las cetonas son moléculas producidas por el hígado a partir de ácidos grasos cuando la disponibilidad de glucosa es baja. Funcionan como un combustible alternativo, especialmente valorado por el cerebro. Algunos estudios sugieren que este estado de cetosis leve durante el ayuno podría estar asociado con mayor claridad cognitiva en algunos individuos, aunque las respuestas varían considerablemente de persona a persona. También se han observado cambios en el perfil hormonal. Investigaciones publicadas en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism han documentado incrementos en norepinefrina durante el ayuno extendido, una hormona que, entre otras funciones, podría facilitar la movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo. Esto no garantiza pérdida de grasa por sí solo, porque el resultado final depende del balance energético total. Pero es un mecanismo que los investigadores consideran relevante en el contexto del ayuno. En términos prácticos, un ayuno de 24 horas implica saltarse completamente una de las 3 comidas principales del día. Para muchas personas, la forma más sencilla es cenar, dormir y no volver a comer hasta la cena del día siguiente. La idea es que el sueño absorbe una buena parte de ese tiempo. El ayuno de 36 horas es donde la conversación científica se vuelve más interesante y al mismo tiempo donde es más necesario hablar con claridad sobre riesgos y contexto. En términos de composición corporal, hay investigaciones que apuntan a efectos importantes en esta ventana. Un estudio publicado en Nature Metabolism exploró los cambios moleculares que ocurren progresivamente durante el ayuno prolongado, analizando el plasma sanguíneo de participantes en distintos puntos. En ayunas cortas, a las 24 horas y alrededor de las 60 horas.
Los investigadores encontraron que entre las 24 y las 48 horas había una reorganización significativa en el metabolismo de los lípidos, con un incremento notable en la circulación de ácidos grasos libres. Esto es consistente con lo que se esperaría si el cuerpo estuviera usando la grasa almacenada como fuente principal de energía. También hay evidencia relacionada con la sensibilidad a la insulina. Varios estudios sobre ayuno en días alternos, un protocolo que generalmente implica ciclos de ayuno prolongado seguidos de periodos de alimentación libre, han documentado mejoras en la respuesta del organismo a la insulina. Esto es relevante, porque la resistencia a la insulina es un factor clave en la dificultad para perder grasa, especialmente en la zona abdominal. Ahora, la parte que no se puede omitir: el ayuno de 36 horas no es apropiado para todo el mundo. Personas con diabetes tipo 1 o que toman ciertos medicamentos para la diabetes tipo 2, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con historial de trastornos alimentarios, o quienes tienen condiciones cardíacas, renales o hepáticas, deben hablar con su médico antes de considerar cualquier ayuno extendido. Sin esa conversación, el riesgo supera cualquier potencial beneficio. Para quienes sí pueden considerarlo y deciden intentarlo con orientación profesional, 36 horas es generalmente el período que va desde la cena de un día hasta el desayuno del día siguiente al siguiente. Es decir, un día completo sin comer más 2 noches de sueño. Si esperabas que dijera que una es claramente superior a las otras, lo siento. La evidencia no funciona así. Lo que sí permite decir la investigación disponible es esto. Las 12 horas ofrecen orden metabólico y sincronización circadiana, pero probablemente no son suficientes como herramienta principal de pérdida de grasa para la mayoría de las personas. Las 16 horas son efectivas para muchos perfiles, especialmente al inicio, pero podrían requerir variación estratégica para mantener su efectividad a largo plazo. Las 24 horas activan procesos como la autofagia y la cetosis leve de forma más consistente, y podrían ser una herramienta útil aplicada de forma ocasional, no diaria. Las 36 horas tienen la evidencia más robusta en cuanto a movilización de grasa y sensibilidad a la insulina, pero requieren preparación, contexto médico adecuado, y no deben convertirse en una práctica cotidiana. Lo que emerge de todo esto es que la clave podría no estar en elegir una ventana y seguirla rígidamente para siempre, sino en usar distintas duraciones de forma estratégica, según el momento, el objetivo y el estado general de salud. Algunos investigadores llaman a esto periodización del ayuno, tomando prestado el término del entrenamiento deportivo, donde variar la intensidad es fundamental para el progreso continuo. Un ejemplo concreto de cómo podría verse eso: varios días a la semana con alimentación normal o con una ventana de 12 horas, 1 o 2 días con 16 horas, y ocasionalmente, quizás 1 o 2 veces al mes, un ayuno más largo de 24 o 36 horas. Pero esto no es una prescripción, es una ilustración de cómo el principio de variación podría aplicarse. Hay 3 factores que la conversación popular sobre ayuno suele pasar por alto y que los investigadores consideran fundamentales para entender por qué los resultados varían tanto entre personas. El primero es el sueño. La calidad del sueño afecta directamente las hormonas que regulan el hambre y el metabolismo. La grelina, que estimula el apetito, y la leptina, que señala saciedad. Un estudio de la Universidad de Chicago encontró que con solo 2 noches de restricción de sueño, los participantes aumentaron significativamente sus niveles de grelina y reportaron mayor hambre, especialmente por alimentos altos en calorías. Si el ayuno no va acompañado de sueño de calidad, es posible que los efectos esperados se vean atenuados. El segundo es el estrés crónico. El cortisol, la hormona del estrés, puede interferir con la pérdida de grasa incluso cuando la persona está haciendo todo lo demás bien. En presencia de cortisol elevado de forma sostenida, el cuerpo tiende a favorecer el almacenamiento de grasa, especialmente en la zona visceral.
Añadir un ayuno exigente en un periodo de estrés elevado podría incluso ser contraproducente para algunos perfiles. El tercero es la composición de lo que se come durante la ventana de alimentación. El ayuno no es una licencia para ignorar la calidad nutricional. Investigaciones sobre alimentación restringida en el tiempo han mostrado que los beneficios metabólicos se potencian cuando la ventana de alimentación incluye alimentos ricos en fibra, proteína de calidad y grasas saludables. Una ventana de 8 horas llena de ultraprocesados seguirá produciendo señales metabólicas problemáticas, independientemente de cuántas horas haya durado el ayuno previo. Quiero compartir algo que no está en ningún estudio, porque creo que la honestidad tiene valor propio. He pasado tiempo leyendo sobre este tema, experimentando con distintas ventanas y observando cómo corresponder mi cuerpo. Y lo más que me ha sorprendido no es ningún resultado físico en particular, es la claridad que aparece cuando el cuerpo no está constantemente en modo digestivo. Hay algo en el ayuno extendido que, al menos en mi experiencia, se siente como darle espacio al sistema para operar de otra manera. Pero también he aprendido a veces de forma incómoda que forzar el ayuno cuando el cuerpo está bajo estrés, mal dormido o en un periodo de mucha demanda física produce el efecto contrario al que se busca. Irritabilidad, dificultad para concentrarse y una relación tensa con la comida que no le hace nada bien a nadie. Lo que me parece más valioso de toda la investigación que he leído es esto: el ayuno, en cualquiera de sus formas, no es una solución inmediata, es una variable dentro de un sistema más amplio que incluye sueño, movimiento, manejo del estrés y calidad de alimentación. Optimizar solo una de esas variables sin atender las demás produce resultados muy limitados. Atender todas juntas, aunque sea de forma imperfecta, produce resultados sostenibles. Y sostenibles es la palabra clave. Cualquier enfoque en salud que no pueda mantenerse a largo tiempo sin deteriorar tu bienestar mental o físico no es realmente una solución. Es un experimento con fecha de vencimiento. El tiempo que pasas sin comer importa, pero no de forma lineal ni igual para todo el mundo. Las 12 horas organizan. Las 16 activan. Las 24 transforman. Las 36 son herramientas de alta intensidad que, usadas con criterio, podrían ofrecer efectos que las ventanas más cortas no alcanzan. Lo que la evidencia disponible sugiere, y lo que yo personalmente encuentro más coherente, es que la variación inteligente supera a la rigidez constante. Tu cuerpo no responde igual al primer mes que al 12º si siempre haces exactamente lo mismo. Si te quedas con una sola idea de este video, que sea esta: ninguna duración de ayuno produce magia por sí sola. Pero entender qué ocurre en cada ventana te da algo más valioso que una rutina. Te da criterio para tomar mejores decisiones sobre tu propio cuerpo. Si este contenido te resultó útil, compártelo con alguien que esté navegando estas preguntas. Nos vemos en el próximo video.